Hoy desde el EKS Next hablamos sobre la gestión de riesgos en las cadenas de suministro con Bárbara Stanelli, responsable de expansión internacional de nuestro partner Prewave. Bárbara, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por darnos tu visión sobre la gestión de riesgos. En primer lugar, te quería preguntar cómo estáis viendo vosotros el incremento de la demanda de las empresas para embeber esa gestión de riesgos de las cadenas de suministro. Porque al final estáis gestionando más de 180 clientes, para los cuales monitorizáis más de 1 millón de proveedores. Y, en segundo lugar, ¿qué empuja a vuestros clientes para decidirse a mejorar en esa gestión de riesgos? Gracias por tu pregunta. En realidad, como bien dices, el interés es creciente en el mercado español. Las empresas cada vez más quieren estar al día en toda esta presión del marco regulatorio que las obliga en materia de debida diligencia y de todo tipo de controles que tiene que pasar en temas de sostenibilidad con sus proveedores. Entonces tenemos todas estas regulaciones como la CS3D, que va a llegar ya pronto de la Unión Europea, pero también otras regulaciones que existen en otros países como el Norwegian Transparency Act y el Due Diligence en Alemania, que están ya realmente sentando las bases de lo que tiene que ser la debida diligencia en proveedores. Pero luego tenemos otros casos de uso que empujan realmente a nuestros clientes a empezar a trabajar con una solución innovadora como la nuestra. En primer lugar, te diría el caso principal es el caso de la prevención de la disrupción en las cadenas de aprovisionamiento, especialmente en aquellas que son más complejas, por ejemplo, en sectores como la manufactura, el sector automovilístico, sectores también como la energía, por ejemplo, o farmacéutica. Y en este tipo de sectores las cadenas de supply chain son muy complejas y pueden estar disrumpidas de manera muy reiterada por eventos externos, ¿no? Pues ahora la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, un montón de también temas geopolíticos, pero incluso a veces eventos meteorológicos que pueden poner en pausa las producciones, ¿no? Todo tipo de eventos que pueden afectar. Y luego tenemos el segundo caso de uso, que es también muy importante, son todo lo que tiene que ver con escándalos en materia de sostenibilidad. Nosotros ayudamos a las empresas a detectarlos de manera muy temprana y poderse anticipar a ellos, a este tipo de incidentes de proveedores que no respetan los derechos humanos de sus trabajadores o que no respetan el medio ambiente, para que puedan preparar una buena respuesta, por un lado, a nivel público, y preparar también un buen caso de seguimiento con los proveedores que no están respetando los códigos de conducta ni las regulaciones en materia de sostenibilidad. Vale, o sea que un poco la regulación, las disrupciones, la necesidad de proteger la reputación de la marca y el valor de la marca están ahí. Exacto. Así que la gestión de riesgos podríamos decir que empieza a ser un must para las empresas. Totalmente. Si esto es así, un poco, ¿cuál es vuestra percepción de grado de madurez, ¿no? ¿Están las empresas preparadas? Un poco, ¿en qué punto estamos en este camino? Creo que las empresas están preparadas y están listas para tomar un poco el salto al siguiente nivel. Ahora mismo hay muchas empresas, te diría que el 90% están en una pirámide invertida y están abajo, ¿no? En la base, ahí tenemos el grosso de las empresas que están básicamente confiando en que los proveedores firmen sus códigos de conducta, respondiendo cuestionarios, ¿no? O sea, digamos que persiguiendo, quizás, ¿no? Persiguiendo al proveedor para que responda a cuestionarios, pero eso es como dices, al final es una visión estática del riesgo. Lo que nosotros intentamos desde Prewave es llevar a nuestros clientes hacia una visión dinámica y automatizada de la gestión del riesgo, de la detección lo más temprana posible, por supuesto, pero también de toda la articulación de los planes de gestión que se ponen en marcha para mitigar y prevenir los riesgos. Okay. Y bueno, si tenemos que movernos hacia esa gestión proactiva, con prevención, con mitigación, ¿cuáles son los retos, ¿no? Porque al final muchos estamos en código de conducta, en cuestionario, hay que hacer más para cumplir con la regulación. Un poco, ¿dónde está el reto? Pues te diría que uno de los retos no es ni siquiera el proporcionar más información sobre el riesgo a nuestros clientes, que también, por supuesto, es un área donde aportamos valor. Nuestro algoritmo de inteligencia artificial monitorea de manera continua más de 1 millón de fuentes de información públicas 24 horas al día, ¿no? Pero lo importante al final no es eso, sino es qué se hace luego con el dato, porque tenemos muchos clientes
clientes que cada vez más nos llegan con esa frase de, oye, no me des más datos de riesgo, dame las herramientas para gestionarlos, dame la metodología para priorizarlo, y todo eso está ya embebido dentro de la herramienta. Entonces, en un primer lugar, por supuesto, damos todas las alertas de riesgo en tiempo real, damos también una visión histórica del perfil de riesgo del proveedor con el que se está trabajando, pero luego yo creo que lo más interesante es dar todas esas herramientas para priorizar toda la información de riesgo y entender con qué proveedores se debe de empezar a trabajar de manera más crítica y más urgente, ¿no? Con máxima prioridad. Y luego, pues por supuesto, tener las herramientas en la misma plataforma, todo en uno, que te permitan poner en marcha esos planes de gestión y poder darle un seguimiento y al final del año tener un control y una visión de todo lo que está pasando. Ese también creo que es otro de los retos, el unificar todo, centralizarlo en una sola plataforma. Vemos muchos casos en los que hay muchas plataformas, muchos Excels, ¿no? Mucha información totalmente disgregada que no se habla entre sí, y creo que un reto donde realmente podemos aportar valor es en ayudar a nuestros clientes a integrarlo todo en un solo lugar. Sí, o sea que, digamos, proporcionar una solución para un sistema de gestión que cubra todas las etapas, exacto, ¿no? La integral, identificación, total. evaluación, priorización, la gestión de la mitigación, prevención, hasta el reporting, Y ¿no? el control total. Entendemos también que en esta gestión de riesgos la clave está en las personas, ¿no? A quienes en las empresas preocupa la gestión de riesgos y, bueno, cómo ayudáis, ¿no? A la adopción efectiva, eso de gestión de riesgos en las empresas. Sin duda, como dices, el hecho de poder contar con una herramienta intuitiva, digital, nativa, ¿no? Que nace ya en la era digital, que es intuitiva, que es fácil, muy fácil adaptar, de hecho, en las nuevas empresas que nos empiezan a utilizar, es cuestión de semanas de poder empezar a usar Prewave, no es ningún tipo de instalación pesada que dura a veces meses o años, ¿no? Y es muy fácil de empezar a entender cómo utilizarlo, cómo trabajar con la información del riesgo, cómo priorizarla. Los departamentos a los que nos dirigimos son principalmente los departamentos de sostenibilidad, departamentos de calidad, por supuesto los departamentos de gestión de riesgos, más dedicados a proveedores, y hay un foco muy importante en los departamentos de supply chain y de procurement. Obviamente cada departamento luego mirará la cadena de suministro con su perspectiva, ¿no? de gestión de riesgos, ¿vale? Y vuestros clientes más demandantes, ¿no? ¿Qué os están pidiendo, ¿no? ¿Qué funcionalidades y un poco por dónde vienen también vuestros puntos fuertes o vuestros diferenciadores? Bueno, el primer diferenciador, yo creo que también quiero invitar a nuestros clientes y futuros clientes interesados a que analicen muy bien las fuentes de información que proporcionan las herramientas que hay en el mercado. Nuestra herramienta está basada en una inteligencia artificial que ha sido desarrollada desde hace 12 años en un centro de investigación en la Universidad Técnica de Viena. Creo que eso es muy importante, el punto de partida de la inteligencia artificial que va a recolectar los datos y tratarlos, ¿no? Los filtros que se aplican a los datos. En segundo lugar, la riqueza de la base de datos, como decía antes, 1 millón de fuentes de información monitoreadas en tiempo continuo. Y también tenemos en nuestra base de datos más de 1.200.000 proveedores que están siendo escaneados también de manera continua. Creo que esas son cifras que nos da un poco el orden de grandeza de lo que tenemos entre manos. En segundo lugar, algo que llama muchísimo la atención al mercado es el hecho de poder dar la posibilidad no solo de monitorear los riesgos asociados a los proveedores, sino también a las commodities y a las materias primas con las que están trabajando. Eso es algo que no se ve tanto. Hay algunas herramientas que pueden llegar a darte scoring de riesgo por proveedor, pero yo por lo menos no he encontrado ninguna que te dé ese análisis de riesgo basado por commodity y por materia prima. Eso es importante para entender también cuál es el estatus de disrupción y de riesgo a nivel mundial de una materia que es principal o que es crítica para nosotros. Y en tercer lugar, si me permites, te diría sobre todo la funcionalidad que se llama Tier End Mapping, que básicamente es el mapeo de tu deep supply chain, por lo menos llegar hasta 3 niveles de todos los proveedores que están implicados en la producción de tus materias primas, de tus commodities y de tus productos. Es importante porque a veces creemos que haciendo ciertos cuestionarios, controles a los proveedores de rango 1 estamos cubiertos, pero como tú sabes, con la debida diligencia de Europa esto ya no va a ser suficiente y ya más allá de eso, a nivel reputacional, puede caernos encima un gran problema de reputación si un
proveedor de rango 1 con el que trabajamos de repente se ve Se ve implicado en un involucrado, escándalo porque trabaja con un proveedor de rango 2 que, por ejemplo, está utilizando trabajo infantil o trabajo forzoso de uigur en Asia. Entonces, importante primero entender con quién estamos trabajando a un nivel un poco más profundo y segundo, empezar a monitorear también a todos esos proveedores para poder detectar los riesgos de manera eficaz. Y otra cosa es el mapeo del Theorem Mapping. También, por favor, os invito a que analicéis muy bien la metodología con la que se hace. Nuestra metodología es única en el mercado, conglomera muchas bases de datos, entre ellas todas estas que mencionamos de bases de datos públicas, más de 1 millón, pero también los datos de las aduanas, por ejemplo, y datos predictivos propios de nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Fenomenal, Bárbara, muy interesante todo lo que nos estás comentando. Bueno, nos quedamos con las principales ideas de la relevancia de incorporar ese proceso de gestión de riesgos con todas sus etapas, pero ya no solo de la detección, sino sobre todo acción sobre el riesgo, ¿vale? Priorización, acción y bueno, y buscar esa mirada para cumplir con las nuevas exigencias más allá de proveedor directo, expandirlo a la visión de proveedores indirectos, Tier 2, Tier 3 incluso, y bueno, y incorporar esa visión también desde perspectiva de materias primas o materiales críticos. Muchísimas gracias por esta conversación y gracias a vosotros.